Bendiciones a todos los que están escuchando este mensaje. El día de hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes una pequeña parte de las escrituras de la palabra de Dios. Para comenzar les voy a pedir por favor que ahí donde se encuentran, si es posible, inclinen sus rostros y cierren sus ojos, y si no pueden, solamente con su pensamiento me acompañen haciendo una oración para ponernos en disposición y que sea el Señor el que tome el control de esta palabra. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por la vida de cada persona que está escuchando este audio. Gracias, Padre, porque nuevamente has hecho posible que tu mensaje sea llevado. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control de lo que se va a hablar en este momento y que dispongas cada corazón y cada mente para recibir, Señor, lo que tú tienes preparado para cada uno. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. A este tema le he puesto por nombre Caminando en su voluntad. Y si me acompañan, por favor, a escuchar, les voy a leer Romanos capítulo 12, versículo 2. Y la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí el apóstol Pablo se estaba dirigiendo a los cristianos que vivían en ese tiempo en la capital del Imperio Romano. Pero sabemos perfectamente que la palabra es para todo aquel que la lee, ¿verdad? Sabemos que cuando leemos las Escrituras, el Señor nos habla por medio de ella a cada uno de nosotros. Dios nos hace un llamado por medio de esta palabra a una transformación total de nuestra forma de pensar y a descubrir cuál es su voluntad en nuestras vidas, la cual es agradable y perfecta. Y empieza diciendo que no nos conformemos a este siglo, que no nos conformemos con lo que nos ofrece este mundo, que no nos dejemos llevar por lo que pasa a nuestro alrededor, que cambiemos nuestra manera de pensar, porque estamos de paso en esta vida y todo se acaba y pasa. En Juan 2:17 nos dice la palabra, y el mundo pasa y sus deseos, y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta transformación de la que está hablando aquí el apóstol Pablo tiene que ser una transformación que cambie nuestra manera de pensar y tiene que producirse en nuestro interior para que estos cambios tan profundos que necesitamos puedan atravesar nuestros pensamientos y llegar hasta lo más hondo de nuestro corazón. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que un arma de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y dónde encontramos esta palabra? En la palabra del Señor, en las Escrituras. Allí encontramos nosotros todo lo que nosotros buscamos en cuanto a la voluntad de Dios. En 2 de Timoteo 3:16 nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Cuando entendemos lo que Dios espera de nosotros según su propósito expuesto en la Biblia, nos hace conscientes de los cambios que debemos realizar para cumplir la perfecta voluntad de Dios. En estos últimos días, en estas últimas semanas, el Señor nos ha venido hablando a todos de una manera diferente, pero con el mismo objetivo. El objetivo es mantenernos firmes. Se ha venido hablando por medio de predicaciones, por medio de nuestro pastor, de los que predican la palabra en la iglesia, en el canal que tenemos. Se ha venido hablando de la fe, de que tenemos que resguardar esa fe.
y que no permitamos que las cosas que estamos pasando nos muevan de su propósito, de la voluntad de Dios. Yo en lo personal he experimentado muchas cosas en estas últimas semanas. Hace ya varios meses toda mi familia se contagió de COVID. Gracias al Señor salimos adelante. El contagio no fue tan fuerte. Mi esposo tardó en regresar a trabajar, ¿verdad? Porque como todos salimos contagiados, pues nuestras cosas se paralizaron aquí en la casa, todo. Entonces, pues no hubo trabajo. Gracias al Señor, mi esposo regresó. Un par de semanas después de su cuarentena, pues regresó, pero yo ya no. Yo ya no tuve trabajo, yo perdí mi trabajo, ¿verdad? Y pues confiando en el Señor, porque confiamos en el Señor, nosotros esperamos, ¿verdad? Dije, Señor, bueno, pues a ver, a ver qué sigue, ¿verdad? Porque esa es la confianza que uno tiene cuando camina en la voluntad del Señor, ¿verdad? De esperar en Él y no desesperarse, sino angustiarse. El Señor nos va poniendo cosas, a ver qué tanto le creemos, a ver cómo anda esa fe, ¿verdad? Y nos va poniendo, ¿verdad? Nos va poniendo cosas y muchas veces, cosas que Él permite, porque muchas veces vienen de quien nosotros no queremos que vengan, ¿verdad? Ya sabemos de quién, de ese enemigo que está allí pendiente, ¿verdad? Porque Él no descansa, dice la palabra que Él no descansa, ¿verdad? Que Él está allí todo el tiempo. Y muchas veces uno se da cuenta, ¿verdad? De que Él está ahí. Y el Señor permite que pase eso. Nos prueba nuestra fe, nos prueba nuestro caminar. Si andamos bien, si andamos en su voluntad, ¿verdad? Porque su voluntad también es que aparte de que nosotros leamos la palabra es para que nosotros sepamos. Es como un instructivo para que nosotros sepamos cómo caminar en diferentes situaciones en las cuales Él nos presenta. Yo no sé por lo que tú estés pasando, pero yo tengo la seguridad que no soy la única. Que no soy la única, porque no es casualidad que tú estés escuchando esto en este momento. Nosotros hemos pasado por muchas cosas. Todos hemos pasado por cosas. Venimos de un año de enfermedad, de pandemia. Empezamos este año con lo mismo, ¿verdad? Con lo mismo, o sea, no ha cambiado mucho la situación, parece que va mejorando, pero los trabajos todavía no regresan a la normalidad. Hay muchas personas que se están infectando, que siguen infectándose. Hay muchas personas que nos han dejado. Siguen sucediendo cosas. Y entonces ahí entra ese caminar con el Señor del cual muchos hablamos, ¿verdad? Pero que en estos momentos de prueba es cuando el Señor nos prueba y nos pule para saber si estamos verdaderamente caminando en la fe o si no lo estamos. Yo me la pasé aquí esperando, ¿verdad? Dije yo, bueno, Señor, tengo que pasar esta cuarentena, me tengo que empezar a sentir bien. Me ofrecieron un trabajo. Eso fue hace un par de semanas, me ofrecieron un trabajo y después tuve una entrevista, todo estaba muy bien. Ese trabajo supuestamente me dijeron que ya era mío. Me dicen que necesito ir a conocer a la familia porque yo cuido niños y que tenía que conocer al niño. Y un día antes de la entrevista final me llaman y me dicen que siempre no. Ya teníamos todo hablado, todo planeado. Era un hecho. Era un hecho para mí, tal vez para en este mundo, ¿verdad? Pero no para el Señor, porque no lo permitió. Cuando uno camina en su voluntad, uno aprende que estas cosas suceden a veces y que no entendemos muchas veces, porque como seres humanos no entendemos lo que está pasando en ese momento. De repente, ¡fum!, cambian las cosas.
y no alcanzas a entender por qué suceden. Yo antes entendía menos de lo que entiendo hoy, gracias al Señor, ¿verdad? Gracias a su palabra, porque para eso sirve la palabra. Para eso, porque ahí aprendemos que el Señor no nos va a abandonar, que el Señor no nos va a dejar, que tenemos que confiar en Él, que tenemos que perseverar en esa fe y ponerle todo a Él. Cuesta. Y mientras más alejados estemos y mientras menos veamos de su palabra y menos queramos involucrarnos con el Señor, nos cuesta más. Cuando nosotros caminamos de su mano, cuando nosotros le entregamos nuestras cosas, cuando nosotros nos podemos escudriñar su palabra y a leer lo que su palabra dice y todas las promesas que tiene para nosotros, entonces nosotros agarramos fuerzas y decimos, no, Señor, venga lo que venga, yo sé que tú estás conmigo. Ahí es cuando esa fe va creciendo. Estas pruebas que muchas veces son como que te quiere meter el pie el enemigo, porque a veces también eso sucede, ¿verdad? Son precisamente para eso, para hacernos más fuertes en esa fe. Y estas semanas es lo que se ha estado hablando. Estas semanas yo me he impresionado tanto, no por lo que estoy pasando en sí, porque yo sé que no va a pasar nada. Yo sé quién me va a ayudar, quién me va a levantar, quién me va a soportar. Pero de lo que estoy sumamente impresionada es que cada cosa que está pasando, porque han pasado muchas cosas. Entonces, cada cosa que pasa, hay una respuesta por parte del Señor. Cada cosa que sucede, hay una prédica, hay una palabra, hay una administración, hay algo por parte del Señor. Y eso es lo que ahorita me tiene como en una nube. Digo yo, ay Señor, gracias. Gracias porque yo tengo que llevar este mensaje. No importa lo que pase, no importa lo que veamos allá afuera, nosotros no nos podemos amoldar al mundo, a lo que esté sucediendo, inclusive a lo que nosotros tengamos por seguro, porque nada es seguro. En este mundo nada es seguro. Hemos visto cómo seres queridos se han ido. Nadie sabe cuánto tiempo tenemos para vivir. Tenemos contados esos días y no tenemos nosotros la noción de cuánto tiempo vamos a estar en este mundo. Mientras estemos aquí, tenemos que hacer y vivir conforme a la voluntad de Dios, y que es tratar de buscarlo. De lo que venga, de los que nos suceda, aceptar su voluntad, no la nuestra, porque Él sabe lo que mejor nos conviene a nosotros. Él sabe lo que es mejor para sus hijos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, Él no vino para hacer lo que Él quiso. Él vino para hacer la voluntad de Dios, de su Padre. En Juan 6:38 nos dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Imagínense, Él vino para hacer la voluntad de Dios. Él vino a pagar por nuestros pecados. Vino a derramar esa sangre preciosa por nosotros. Y no se vino y se hizo hombre, y no es que tal vez Él sentía pues como ser humano, porque Él se hizo hombre. Él era un hombre y sentía y le dolía. En su palabra dice, en Lucas 41 y 42 nos dice, cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní, Él vino a orar antes de que lo aprendieran. Dice en el 41, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa,
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él oró, así como nosotros también tenemos que orar, al igual que escudriñar su palabra. En Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración es importante porque tenemos que acercarnos al Padre a pedirle que nos dé fuerzas, que no nos deje caer, que no permita que nosotros nos apartemos de Él, que nos soltemos de su mano. Dios nos ama tanto que por medio de su palabra nos habla y nos da la sabiduría para poder nosotros aceptar su voluntad. Y a medida de que nosotros vamos avanzando, vamos caminando más y más en su voluntad, como dice su palabra en Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tenemos que seguir perseverando, tenemos que seguir escudriñando su palabra para llegar a tener nosotros esa sabiduría, para poder nosotros caminar y hacer la voluntad del Señor. Caminar en su voluntad, no en la nuestra. Porque Él es el único que nos va a dar lo que el mundo no nos ofrece. El mundo te va a dar muchas cosas materiales, pero a final de cuentas nosotros vamos a morir y no nos vamos a llevar nada. Mas en cambio, si nosotros volteamos nuestra mirada a nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por ti y por mí en la cruz, para salvarnos de nuestro pecado y para darnos vida eterna, nosotros vamos a obtener eso. Esa va a ser nuestra recompensa. Aprendamos a entender cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, abriendo nuestro entendimiento, escudriñando su palabra, orando en todo y por todo, manteniendo esa relación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús nos dice en Juan 6:40, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Tenemos que escudriñar esa palabra, atesorarla en nuestro corazón para saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros y cómo nosotros podemos llegar hacia Él solamente por nuestro Señor Jesucristo, solamente por Él, por nadie más. Abramos esos ojos, esos oídos, ese entendimiento. Escuchemos la voz de Dios a través de su palabra. Yo te dejo con esto en tu corazón. ¿Estás tú haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás caminando en su voluntad? ¿O estás distraído por el mundo haciendo tu voluntad y no la de Él? Si tú que estás ahí oyendo nunca has aceptado al Señor en tu corazón y deseas aceptarlo el día de hoy, voy a orar por ti. Solamente tienes que repetir esta oración después de mí. Señor Jesús, confieso que soy un pecador. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz, derramando tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados y la salvación de mi alma. Te doy gracias por ello y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Y si tú que estás ahí te has alejado de Dios, te pido que hagas esta oración junto conmigo. Señor Jesús, si yo me he alejado de ti, te pido perdón. Te pido, Señor,
que me ayudes, Señor, a perseverar, Señor, y a no apartarme más de tu camino, Señor. Te pido, Señor, a que me ayudes a hacer tu voluntad, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Permíteme orar, hacer una oración para darle gracias a Dios por este momento. Gracias, Señor, por este momento, Padre Celestial. Gracias por tu amor, por tu fidelidad y por tu infinita misericordia. Gracias, Jesús, por ese regalo de vida eterna que nos diste. Gracias por la palabra que has dejado por medio de las Escrituras. Te pedimos que pongas en todos el deseo, Señor, de buscarte a través de ella y de descubrir, Señor, cuál es el camino, Señor, que lleva a tu voluntad. Pon en nosotros, Padre Santo, el querer como el hacer. Y que esta palabra, Señor, llegue a cada corazón, Señor, y que dé su fruto, mi Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.